esa interpelación. Ahora sí, Joseph Campos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando, a tu disposición. Usted ha estado presente esta mañana, en las 3 horas que ha durado, tengo entendido, el interrogatorio en fase de investigación preliminar que se sigue a la presidenta de la República, Dina Boluarte, bajo 3 cargos: genocidio, homicidios calificados y lesiones graves. 3 horas permite hacer muchas preguntas. Tengo entendido que fueron más de 20, ¿no? Mucho más. ¿Tiene usted idea del número de preguntas que hubo? El número no, pero evidentemente hay preguntas que se desarrollan, hay nuevas, hay reiterancias, hay de todo, ¿no? Porque ciertamente la dinámica de un interrogatorio siempre se presenta de esa manera. No es nada raro que el Ministerio Público te da una pregunta al inicio y más o menos te la esconde, te reitera más o menos luego la pregunta, porque lo que se busca es una declaración espontánea y evidentemente buscar la versión de la Presidenta de la República. Yo creo, si me permite, yo más bien quisiera aprovechar este tema para de alguna manera destacar lo que vi el día de hoy. Ciertamente creo que por encima de mi discrepancia, porque efectivamente los delitos que tú has dicho son los imputados, sí, que son imposibles de que tengan alguna viabilidad. No tiene. O sea, no existe la posibilidad de que se le pueda imputar, no porque sea presidente, nada por el estilo, porque el desarrollo típico de estas figuras no es de fácil imputación. Pero por encima de ese cuestionamiento que le tengo al Ministerio Público, porque creo que el costo más que jurídico es político para la autoridad democrática, hoy día se hizo algo que hace tiempo no lo percibo fácilmente en la política, que es el respeto de la autoridad democrática por otra, ¿no? Se desarrolló una audiencia puntual y con la presencia de la fiscal de la Nación durante todo el tiempo que se desarrolló, participando, por cierto, junto con el fiscal adjunto. ¿Pero preguntó ella misma? También preguntó, o sea, precisó preguntas. Y debo también reconocer que mi participación se restringió a 2 o 3 situaciones que eran de precisión, porque, a ver, el compromiso de la Presidenta de la República era responder todas las preguntas del Ministerio Público. Sí. Y establecer, conforme lo establece el derecho, que hay una forma de mantener un silencio en clave de defensa para efecto de no autoinculparse, y un silencio que se produce a propósito de situaciones como una mala pregunta, una pregunta capciosa, una pregunta compleja, con más de una pregunta en sí misma, una con prejuicio, sugestiva, etc. Y también quien desarrolla una pregunta no teniendo la competencia para ello. Por ejemplo, el Consejo de la Defensa, que no fue necesario implementar, si no estaba, y solo estaba el fiscal Guamán, nosotros íbamos a esperar hasta que esté presente la fiscal de la Nación. Aunque no preguntase nada. Lo que pasa es que el acto tiene una suerte de investidura que se obtiene con la presencia de la fiscal de la Nación, que ella es la que dirige, el otro es su adjunto, pero no correspondía que la reciba solo el fiscal adjunto. La ley dispone que la reciba el fiscal de la Nación. Entonces, si iba a hacer preguntas, nosotros íbamos a responder. Y eso no significaba ejercer un silencio defensivo, era simplemente no responder a quien no está habilitado. Eso habían decidido hacer en caso de que no hubiera estado presente la fiscal Patricia Benavides, pero sí estuvo, de manera que esa reserva que tenían ustedes no tenía razón de ser. No, sí tenía razón de ser, lo que fue no fue necesario implementarla. Ese temor que tenían ustedes o esa prevención a contestar si no estuviera presente no se materializó porque sí estaba presente. Prevención creo que es mejor calificación, bueno, es una situación que teníamos que tener en consideración, ¿no? De acuerdo. ¿Puede usted reportar algunas preguntas o le está prohibido? No, yo creo que no, pero puede eventualmente los temas, ¿no? Porque los temas han sido fundamentales para efectos de establecer y clarificar los alcances que ella tiene como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, cuál es la relación, cuál es la orden que ella dispone, cómo se implementa esa decisión, cómo se aborda y se discute en una instancia política que es el Consejo de Ministros y cómo se implementa la decisión colectiva a través de los ministros del sector, ¿no? Todo ese es el proceso que se ha dejado en evidencia y que además... decisiones, pero también hay eventualmente omisiones. Puede ser reprochada de no haber tomado acción que evitara
que se provocan muertes. Por ejemplo, eso ya tendría una conversación que va en el límite de lo que yo tendría que decir, pero lo que sí podría decir es lo siguiente: lo que nunca pudo cambiar en este escenario, que no lo provocó... A ver, la teoría del caso que enfrenta la defensa es la siguiente: está mal que la historia acabe y comience en tantos muertos durante la protesta. Primero, porque no corresponde. Primero, esos números de muertos que se señalan incluye a los que murieron como causa de la propia interrupción. No, pero se habla sobre 49 que han muerto con armas de fuego. Sí, solamente hay muertos. Sí, pero la narrativa es que se instala siempre hablan de más. Bueno, pero me y lo segundo, que no ha sido el tema con la fiscalía. No, y lo segundo, las protestas, que no fueron protestas. Entonces, hubo gente que fue... protestas? No, hubo gente que fueron a protestar. Sí. Pero la descalificación de protesta como derecho ejercido ya lo ha hecho hasta la propia Comisión Interamericana, y hace poco la Corte Suprema ha dicho que esa forma, como yo ejerzo una manifestación, es un delito, ¿no? Y no alcanza los estándares interamericanos para ser alcanzado como protesta. Lo que hemos vivido son movilizaciones con objetivos políticos violentas, ¿no? Que además los objetivos no lo dice Joseph Campos, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que era la liberación de Castillo, el adelanto de elecciones. Pero no reduce todo el movimiento social que hubo a eso el informe de la Comisión Interamericana. ¿Eh? No es que todo fue violencia. Hubo mucha gente de buena fe que participó. Y lo estoy reconociendo en la premisa de esta participación. Pero usted niega de base que haya habido protestas. No, es que lo que ha habido para usted es criminalidad. No, es que lo que ha ocurrido es un escenario de no protesta. O sea, los problemas que hemos vivido, las muertes que han ocurrido, no han ocurrido en el escenario de una protesta pacífica. Coincidamos en eso. O sea, de ninguna manera se puede decir que ejerciendo la protesta ocurrió lo que ocurrió. No, falso. Lo que ocurrió fueron manifestaciones violentas, no provocadas por el Estado, sin interés del Estado, y que además tenían objetivos que, insisto, no eran posibles de realizar por parte del Ejecutivo. De tal manera que aquí no había, y la otra vez he comentado algo así como un juego de jóvenes, de hacer la posibilidad, ¡stop! Y todos parábamos. No, señor. Seguía habiendo la violencia. Y la presidencia de la República es presidente de todos. De los que están protestando y los que no están. Están protestando, entonces. Hay protestas. Hay gente que ha tenido que estar protestando. Lo que estamos diciendo es que los escenarios de violencia se dieron en medio de las manifestaciones violentas. Pero no solo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Lima hemos sido testigos de que ha muerto una persona que estaba protestando o que estaba presente sin violencia. Yo quiero de la establecer... misma manera han habido en Ayacucho videos que muestran claramente incluso un médico que estaba atendiendo a alguien. Y que puede ocurrir diversos escenarios posibles para presentar una explicación que no va a estar a cargo del fiscal, que no lo es Joseph Campos, ni el fiscal de ninguno de este escenario que estamos aquí en este lugar. Por eso es importante alentar la investigación. Por ejemplo, yo también he utilizado un ejemplo que tiene una analogía en el sentido esencial, que es, por ejemplo, el caso de este señor que está en el Chifa, ¿no? Mucha gente dirá, pero estaba con un tenedor. Pero él vio la exposición, porque, ojo, la legítima defensa, el uso adecuado del arma por parte de una fuerza de seguridad en los estados constitucionales, no es solamente con la puesta en peligro de su vida, sino de otro ciudadano. Para eso interviene. A diferencia de nosotros, ese señor sí, su familia, de él mismo, sintió un peligro y mató. ¿Qué es lo que dice la necropsia? La necropsia dice, murió por un impacto directo de bala, cerca. ¿En la cabeza o en el pecho? Listo. Y alguien eso es lo que ha tirado para matar. Ya, entonces, los necropsias aquí en la China aparecen como la descripción de qué muere. Sí. Pero no explica la circunstancia, porque puede haber un forcejeo, puede haber una situación, y lo que estamos generalizando es a partir de 5, 4, 6 videos que tienen que ser investigados en las circunstancias para generalizar eso, y eso es perverso. Es perverso por varias razones. ¿Qué cosa es lo perverso, perdón? Primero, la generalización. Primero, calificar de lo que se vivió. Toda generalización, también las que eventualmente usted haga, ¿no? Por supuesto. Pero por esa misma razón, frente al carácter asertivo de esa afirmación de que yo puedo estar generalizando, aparece alguien que no generaliza, que investiga y decide, y lo hace con competencia. Pero lo que estamos viendo es lo siguiente. Todas estas circunstancias que lamentamos aparecieron en medio de una situación de violencia. Entonces, estas situaciones de violencia tendrán que ser explicadas
Y en esa situación de violencia aparece alguien que lamentablemente fallece y alguien que supuestamente es el victimario. Y la teoría y la narrativa pasa que son las fuerzas de seguridad estatal. Y yo me resisto a eso. Y eso me escapo de mi responsabilidad como abogado, porque realmente aquí lo que tenemos que ver es que precisamente cuando se establece la orden, vengan a investigar al Perú, es porque precisamente se verifica y se visibiliza que ese victimario también tiene derechos. Y hasta ahora eso no se discute, solamente se generaliza y se instala una narrativa donde ese señor que nos cuida las instalaciones de esta radio, sale a la calle, expone su vida, muere, es padre, es hermano, es hijo, lo esperan en su casa. Pues sin duda. Ese señor ya en este momento con esa narrativa está invisibilizado. Y lo que es peor que esa narrativa, que además es circular y solamente acá, invisibiliza lo previo. Invisibiliza lo que vio, lo que se ve, Campos, y también lo que puede venir. En la larga historia de nuestro país han habido muchas veces manifestaciones. Justamente el día de hoy se coincide con 100 años, manifestaciones en el año 23, que fueron dirigidas por Víctor Raúl Haya La Torre. Hubo dos muertos, pero no hemos visto nunca manifestaciones que dejen ese número de muertos por heridas de bala. Hay aquí algo excepcional en la historia larga y violenta que ha habido. Pero yo tampoco no creo que... Hay que establecer responsabilidades específicas frente a cada uno de los casos, ¿no? Ese es el punto. Sí. Porque también creo que, más allá de cualquier cosa, que probablemente el recordar hace 100 años tenga un problema, que no lo tenemos. El registro siempre es, como decía García Márquez, en Vivir para contarla. ¿No? La historia no es lo que uno cree que fue, sino lo que cree que fue, ¿no? Entonces, la idea es que yo tampoco recuerdo los niveles de violencia, de sistematicidad en el desarrollo de un despliegue que generó, por ejemplo, 3, 4 tomas de aeropuertos en simultáneo. Eso tampoco se vio. Tampoco hemos visto... No, simultáneo no. Fueron sucesivos. Bueno, no. Andahuaylas, tres fueron el mismo día. Ayacucho, Juliaca. 3 mismos fueron el mismo día. La gran mortalidad es de días diferentes. Es de días diferentes también. Claro, Juliaca, uno fue 1/18, el otro fue 12 y todos han sido entre uno. No es simultáneamente. No, son 1, 3, 1. Por eso es que es imposible el genocidio. El genocidio está desde el año 48, como el artículo 6 del Estatuto de Roma, donde el propósito es el desarrollo de una política específica que intenta desaparecer o exterminar a un pueblo por lo que es. ¿Es un tema que se abordó hoy en la sesión con la fiscal? No, lo que pasa es que en la sesión con la fiscal, que además, te insisto, no puedo estar haciendo no puede revelar cosas que sean reservadas. Lo cierto es que lo que puedo establecer es lo siguiente, es precisamente establecer ese camino que le corresponde al político. Ahorita están hablando de la interpelación a la ministra de Salud. Imaginemos que venga, ojalá Dios no quiera, una nueva pandemia. Esa nueva pandemia, ¿qué tiene que decir el presidente que nunca estudió medicina, no sabe ni un pío de administración hospitalaria, etcétera? Tiene que decirle al ministro, al Consejo del Ministro, hay que contener esta pandemia. Sí. ¿Quién lo desarrolla? ¿Quién lo implementa? Los que tienen competencia médica, administración hospitalaria, ellos que serán el que desarrollarán el despliegue. Y luego vendrá alguien que desarrollará específicamente, verá cuáles son las medicinas, el principio activo de cada medicina. ¿Y eso cómo llega de nuevo al político? Con esa terminología, no, llega con un informe. Entonces, acá lo que se quiere decir es lo siguiente. Pero el político, para el caso del COVID-19, tiene que hacerse informar. Por supuesto. Por gente de confianza y da la cara. El jefe de Estado en la época Vizcarra, para bien o para mal, daba la cara con mucha frecuencia y tomaba decisiones. Por ejemplo, cómprense tales vacunas o no compren. No compren, creo, ¿no? En este caso, las chinas, ¿no? Ha tomado decisiones, él es el responsable sobre la base de los informes que le han hecho llegar. Pero para eso es jefe de Estado, para tener criterio y poder evaluar una vez que los técnicos le dan información. Y eso es lo que ella ha estado, primero nuevamente, ella lo que ha establecido con absoluta claridad es una instrucción política que nunca cambió ni iba a cambiar. Control en orden público con respeto a los derechos fundamentales. Insisto, si hubiera habido la situación para hacer ese acto de parar todo y que todos paren, ¿no? Y a ver qué hacemos, hubiera sido razonable que en algún momento dijera el basta. No. Acá había un problema constante, permanente,
y de escalamiento en la violencia provocada por algunos. Ahí sí vamos a dejarlo por algunos, pero que eran muy potentes, paralizaron el país. Y ese es un poco lo que hay que tener en consideración. Entonces, aquí lo que hizo Tampoco bueno, todo sur, el país, han habido algunas el sur, regiones. Sí. no, el sur. No, pero en un momento al inicio esto tuvo una explosión que de alguna manera creo que provocó determinadas decisiones, pero todas las decisiones, insisto, se agotan en que tendría que demostrarse, uno, una instrucción de la Presidenta de la República para generar una decisión política para matar a los manifestantes. Dos, que en esa instrucción exista un jefe del comando policial o de las Fuerzas Armadas que a su vez haya replicado esa decisión y hubiera ordenado matar. Si no ocurre eso, hasta la propia ley del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y policiales, dice que si la responsabilidad del superior jerárquico en el escenario de conflicto se agota si él dio de una manera precisa una instrucción legal. Si dio... O si se abstuvo de darlas, ¿no? Nunca olvide el tema de la omisión, que es tan grave como la acción, ¿no? Pero es que si estamos viendo que hay muertes sucesivas a lo largo de 7 horas en Ayacucho y no se interviene, es una omisión. Pero yo no digo que haya sido el caso. Pero salvo que se demuestre que hayan sido en un solo lugar y no en diversas situaciones. No, el día en que hubo los muertos de Ayacucho, no había manifestaciones de ese tipo en otra parte. No ha habido coincidencia. Son días Andahuaylas es el 12, Ayacucho después. No, pues es que no pareciera que tú hubieras sido aquí, no. El lugar, sí. ¿no? Insisto, esas son situaciones específicas que deberán merecer una investigación individual para determinar si el policía, si la fuerza de seguridad utilizó bien o mal el arma letal. Pero, por ejemplo, en el caso de Sonco. Sí. Si el suboficial Sonco, en medio de la lapidación que sufrió, ¿no? En medio de eso se mata a 1 o 2, no le pasa nada si sobrevive. Nada. Pero se está defendiendo. Por supuesto. ¿Y por qué? Ha hecho frente a alguien que lo quería matar y que lo mató. Eso es lo que tiene que investigarse. Porque, insisto, los Sonco son personas que merecen exactamente el mismo respeto y eso creo que es fundamental, porque lo que no puede ocurrir es que aparezca la situación donde solamente alguien tiene derechos y otros no. Los policías... Yo creo que nadie sostiene eso, creo que los abogados de las víctimas que han estado presentes, pero que no han podido hablar, hayan dicho lo contrario. Por supuesto que la muerte del señor Sonco Quispe fue un acto bárbaro. Que no, pero hay una narrativa que se pretende instalar precisamente que soporta esta imputación que yo creo que con poca responsabilidad se ha llevado a una investigación penal. Porque lo mismo ocurre... una investigación penal. Entonces, claro, usted está poniendo en cuestión a la Fiscalía misma, ya no a la opinión pública. Y a los que de alguna manera desarrollan y reducen la historia a este tema de muertos en protestas. Yo me resisto y tengo derecho a resistirme, no solamente jurídicamente, sino porque creo que no solo como abogado de Dina Boluarte, sino porque lo que yo sí tengo ojos y veo. Y yo sí ciertamente he visto una violencia inusitada, permanente, con objetivos políticos que ciertamente si uno le quita este romanticismo de protesta, no se distingue a nivel de objetivos y uso de medios de un golpe de Estado. Porque es lo que se quería, que se vaya la autoridad democrática. ¿Por qué? Porque lo pedían, porque lo exigían, porque hacían violencia, porque tomaban carreteras, porque tomaban aeropuertos. ¿Qué distingue eso de algo que nosotros sabemos que puede ser un golpe de Estado? Entonces, lo importante no es ser románticos en este asunto, tampoco satanizadores, ¿no? No es un punto de vista que aquí convenga. Ahora, ¿qué puede pasar si es que la justicia decidiera finalmente que la Procuraduría y los abogados de la víctima sí tienen derecho a hacer preguntas en las próximas sesiones fiscales que pueden haber? Porque uno de los temas que se ha decidido hoy es que no hagan preguntas. Estuvieron presentes, pero no pudieron preguntar. Lo que pasa es que lo siguiente... A pedido de la Fiscalía, ¿no? Nosotros, primero, el que ha planteado este problema es el Ministerio Público y estamos de acuerdo con eso. En la declaración anteriores de otros altos funcionarios no le permitió. Y también expresidentes, Humala. Yo recuerdo que hubo una audiencia en Palacio de Gobierno con Humala, en donde tuvieron derecho abogados de partes civiles y de la Procuraduría.
En este caso se ha prohibido. Voy a llegar a ese... No, no se ha prohibido, bueno, sino que bueno, nosotros... la prueba es que no lo han podido hacer. No, está prohibido. Lo que pasa es que no es prohibición, sino porque es el ejercicio del derecho. Insisto, cuando yo no respondo una pregunta, lo hago porque no me autoinculpo o lo hago porque creo que esa persona no la puede hacer, porque la pregunta es incorrecta, etcétera, etcétera. Entonces, el Ministerio Público puso, para el caso de la declaración anterior de otro funcionario, dijo, Procuraduría y abogado de los agraviados no participan. ¿Por qué? Porque la ley dice que no participen. Y por encima de los precedentes y las voluntades individuales, tiene además sentido, porque lo que busca evitar es la contaminación de ciertas situaciones que puedan perjudicar y apasionar esta investigación. Y lo que queremos es que esto no tenga eso. Y además, para evitar que eventualmente existan tentaciones de protagonismo a partir de esta situación, que creo que no merece la desgracia que estamos viendo. Pero usted tiene demasiados temores en relación a eso para una sesión que era reservada, bajo 4 paredes y sin ninguna difusión. ¿Por qué tanto temor a que esto se pueda convertir en un show, como se ha dicho también? Cuando haberle dado la palabra a los abogados de la víctima se hubiera quizás permitido aliviar la tensión que hay en torno a esto y dar una muestra de que la jefa de Estado puede contestarle a todos, porque está segura de la posición que defiende, como usted parece estar. Lo que pasa es que esta investigación no tiene ni pie ni cabeza y lo que no queremos establecer es precisamente el desarrollo de una pasión. Primero, una pasión. Y segundo, yo sí creo que existen más bien múltiples precedentes por las cuales este tipo de desgracias, porque son desgracias que hay que lamentar, ha servido para algunos, NN en su vida profesional, convertirse en algo. Entonces nosotros queremos siempre mantener una línea de tranquilidad, bueno, que es lo que necesita la investigación. Descalificar con esas motivaciones a personas que participan en un procedimiento fiscal, también se puede decir lo contrario del otro lado. Unas ambiciones políticas hay en todas partes. Pero por supuesto, bueno, lo importante es no investir de algo que no debe esta investigación. Esta investigación necesita serenidad, necesita tranquilidad, necesita objetividad. Y finalmente, el único que desarrolla e impulsa la investigación es el Ministerio Público. Entonces nosotros tenemos que discutir ciertamente con ellos. Nosotros hay momentos, espacios para escuchar a las víctimas y es más, el compromiso... ¿Cuáles son esos espacios? Cuando se desarrollen, primero, el primero que ha ocurrido el día de hoy, por ejemplo, es la exhortación que ha hecho la Presidenta de la República a la propia Fiscal de la Nación para que se desarrollen las investigaciones. Se están desarrollando y se han implementado incluso antes de este problema diversos escenarios para buscar una forma de aliviar y paliar estos problemas que han ocurrido. Entonces, y en su momento, cuando ya se establezcan las verdades, se tendrá que establecer, cuando corresponda, las reparaciones, ¿no? Todo eso tiene un momento, pero todo eso tiene un camino. El camino pasa porque se tenga que respetar a todos, incluyendo a la víctima, que tendrá derecho a tener una verdad. La verdad, no la verdad que algunos quieren imponer, una verdad que la dan las autoridades competentes y también el señalado como victimario tendrá derecho a que se le escuche. Si en este momento seguimos con esta narrativa, esos policías, esos militares no tienen ninguna oportunidad, ninguna. No, de ninguna manera. Eso yo no sé a quién le atribuye usted la capacidad de silenciar a la voz totalmente legítima de militares y policías, tanto más que el temor que hay es que los políticos logren defenderse, decir yo no hice nada, yo no conocía nada, yo no tomé decisiones y al final hacer pagar las faltas a los militares y a las policías. Eso es el riesgo que hay acá. Ese es el riesgo que se quiere poner frente a un discurso que va exactamente contra lo que se dice. Porque lo que ha dicho la Presidenta de la República es más bien establecer siempre una línea de investigación de caso por caso, que se escuchen a todos, que se investigue, todos. Acá no se quiere eso, acá ya se quiere directamente responsabilidades de todo orden. Me parece que están mirando las cosas de una manera un poco es que esa es la narrativa que se instala. Presentando esto como un maniqueísmo, etcétera. No, todo el mundo tiene interés en que haya una investigación rigurosa y que se sepa qué pasó. Y es grave lo que pasó. Pero entonces, si ese es el discurso, si ese es el discurso, entonces el carro va detrás de los caballos. No, la carreta va detrás de los caballos, no al revés. Entonces aquí o pedimos, somos coherentes y decimos que se investigue todo con objetividad, por responsabilidad, por respeto a las víctimas, por respeto a los que supuestamente son los victimarios, ¿no? Entonces
si esa es la narrativa, esperemos apasionarnos después de eso, no antes. Busquemos más bien que ya pasó una etapa oscura de la vida republicana. ¿A quién se refiere con la pasión? Yo no veo qué No, lo que pasa es que hasta ahora todo lo que enfrentamos, desde la defensa incluso, insisto, es una historia que comienza y acaba en esta narrativa de 8 palabras. Tantos muertos en la protesta, punto. Parece que no ocurrió nada más. Eso, no, eso es una reducción. La propia Comisión Interamericana, como se sabe, hace remontar esto al 7 de diciembre y el golpe de Estado y las protestas que hubo para restablecer a Pedro Castillo. Luego, inicialmente fue claramente la motivación. Pero luego aparecen unas situaciones que me llamaron la atención. Por eso es que yo me he quedado con la presentación del informe de la CIDH. Sí. Carlos Bernal Pulido, un gran constitucionalista colombiano, fue muy preciso. Esto es un informe situacional. Como prácticamente dice, yo no soy fiscal, yo no soy juez. Esto no determina esto. Por el contrario, saludaron la fortaleza en la institucionalidad democrática peruana. Y exhortan a que se hagan investigaciones. Entonces, dejemos que eso pase y luego establezcamos conclusiones. No al revés, pues. Eso es lo que exigimos en la defensa. Exigimos en la defensa que por respeto... Es obvio, pero nadie pone en duda, está exigiendo lo que todo el mundo piensa. Es que de repente más bien quería preguntarle, porque el tiempo nos está venciendo, ¿qué viene ahora por delante en este procedimiento fiscal? ¿Qué prevé usted? ¿Qué son los próximos pasos? ¿Y cuál es el calendario? Porque el problema es que en nuestro país todavía hay casos pendientes de Bagua, que tuvo lugar el año 9, hace 14 años. Estamos ante riesgo también de un empantanamiento en el tiempo. Por eso quisiera saber si usted tiene una idea clara de las etapas que vienen por delante y del calendario que habrá que respetar. Ya, con esto yo quiero ser muy preciso para efecto que se entienda por qué vamos a pedir esto. El genocidio tiene 2 elementos que deben concurrir necesariamente. El hecho, las muertes, más esa voluntad de exterminación de un grupo. Por lo que es. Sí, listo. Sí. Eso no tiene ninguna posibilidad de armarse en el país. Ninguna. Sí, sí. Con lo cual, lo segundo, el homicidio calificado también requiere ferocidad, crueldad, intención. Eso tampoco ocurre respecto a la Presidenta de la República. Entonces, lo primero que vamos a pedir es la exclusión. Es la exclusión de la investigación. Porque la exclusión de la investigación de ella. Por supuesto. Que no sea investigada. Es que no es una investigación jurídico-penal porque no existe posibilidad alguna de establecerse esas 2 imputaciones. Ninguna. No existe. Puede ser que nos guste, podemos ser emocionalmente empáticos con la situación, pero no es posible atribuir esos delitos a la Presidenta de la República. Jurídicamente no tiene sentido esta investigación. Hay un expresidente que está preso por crímenes que no cometió él. Qué buena, es una autoría inmediata. Pero, ¿y cómo se establece la autoría inmediata? Bueno. La autoría inmediata se establece, y no es autoría inmediata solamente, porque he escuchado a veces a un irresponsable que trata de defensores de ONG que trata de analogar. Precisamente lo condenan a Fujimori. ¿Tiene algo contra las ONGs? No, ninguna. Más bien trabajan a favor de la democracia en general, ¿no? En general. Hay de todo, pero... No, es que estoy señalando dónde trabaja este señor irresponsable, porque es irresponsable. Porque él trabaja en la ONG... Los abogados penalistas, ¿eh? Pero por supuesto, trabajar en la ONG no lo hace responsable. Lo hace, puede ser irresponsable igual. Sí. Por eso lo califico. Porque es irresponsable porque trata de analogar situaciones que no tienen ninguna comparación. La autoría inmediata por organización que se le atribuyó y por la cual se le condena es porque efectivamente se le atribuye el mando y la dirección específica y concreta de ese grupo organizado que, independientemente de quién lo componía, cumplía las órdenes en la teoría de la resolución judicial del presidente de la República. En ese caso, Alberto Fujimori. Por eso es que se construye, tenía mando y comando efectivo sobre la organización. Eso no ocurre aquí. Entonces se extrapola un razonamiento jurídico que tiene un contexto que sirvió para condenar precisamente en las situaciones que entonces, no ocurre. La próxima etapa es excluir, pedir que se excluya a la señora Dina Boluarte de la investigación y que todos sean investigados menos ella. Ministros, así que feo militares, suena, suena muy feo, efectivamente. Sí, pero es que el problema no está en que eso suene bien o mal, sino porque la gente actúa en los estados de derecho, actúa conforme al derecho. Lo que ella corresponde, y lo que sí es feo, ¿sabe qué es? Es que siendo imposible esa imputación a AMLO... Pero escucha, no todos piensan que es imposible. No,
¿de dónde va a salir? O sea, ¿de dónde podemos construir, por ejemplo, una... ¿Sabe cuánto representan solamente quechohablantes y aymarahablantes para efecto de reducir de repente este infame informe de una de estas organizaciones que dice racismo letal? Es una barbaridad. Son 4.200.000 y pico entre quechohablantes y aymarahablantes. Y no incluye a los demás quechos, quechos y aymaras que no hablan el aymara. ¿Cuántos son lo que ha ocurrido? Dina Boluarte es apurimeña, es quechohablante. O sea, es una barbaridad. Sí, no, todo eso está... Entonces, lo que en sí todo es caso, feo, tomamos nota, tenemos que concluir. No, solamente termino con esto. Sí. Sí es feo que siendo imposible esta situación, siendo ridícula esta imputación, aparezca en el escenario internacional una presidenta investigada por genocidio. Eso le da discurso a los Petro, a los AMLO. Sin duda, pero eso es un problema de la Fiscalía que ha calificado así parte de la cosa. No todo es genocidio, también hay homicidio calificado Que y tampoco lesiones se puede. graves. Bueno, el señor Joseph Campos es un abogado defensor de la señora Boluarte y lo ha hecho de la manera que usted sabe hacer. Muchas gracias por su presencia, pero tomamos nota de lo importante que es que ustedes van a solicitar que se excluya de la investigación a la señora Boluarte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su presencia acá.